Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración comenzamos con el testimonio de Luis de Jesús Amador, un cliente mexicano que ganó su caso de cancelación de la deportación mientras estaba detenido por ICE y por lo tanto salió de la detención con su flamante residencia permanente. Yo, el abogado Rodney Newman, les hablo de la decisión reciente del gobierno actual de poner término de cancelar el programa de reunificación familiar y qué pueden hacer los inmigrantes de los 7 países afectados por esa terrible decisión. Y el abogado Raymond Fasano nos habla de lo que estamos haciendo los abogados de Newman, Madero y Fasano para evitar que los jueces en la Corte de Inmigración cancelen los casos de asilo de nuestros clientes. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Desde aquí en el árbol de Navidad de Rockefeller Center, hablemos un poco de inmigración. Y estamos sacando a docenas y docenas de personas, esperamos sacar a cientos de personas si es necesario, tal vez miles de personas de la detención de ICE mediante la fianza y también el habeas corpus. Entonces, si tiene un familiar detenido, haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, comencemos ahora mismo. Apunten los teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Y no olviden las excelentes preguntas, las inquietudes, sobre todo hoy en día, a migrantetv@gmail.com, ese es el email. También estamos en redes sociales contestando preguntas. En Facebook es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Visítenos, suscríbase ya. También estamos en TikTok, es HumanTik. Estamos virales ahí y seguiremos subiendo, por supuesto, también contestando preguntas. Y hacemos un podcast ahora, todas las semanas, que se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Y no olviden que tenemos 4 oficinas en Newman, Madero y Fasano que están estratégicamente localizadas. Estamos en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, en 3427 de Steinway Street, en Astoria. También en Manhattan, en 299 de Broadway. Y por supuesto en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero el número telefónico es uno solo. Haga ya la cita. Es 877-796-8626. O si prefieren, comencemos ahora mismo. Apunten los teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de un cliente nuevo que salió de la detención de ICE. No solamente salió libre, sino con la Green Card. Antes de ser detenido no tenía la Green Card, salió de la detención con la residencia permanente. ¿Por qué? Porque ganamos el caso de cancelación de la deportación con este cliente que se llama Luis de Jesús Amador. Sin más, el testimonio muy, muy interesante. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, pero mientras estaba detenido por inmigración. Se llama Luis de Jesús Amador. ¿Cómo está, Luis? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. ¿De qué parte de México es? De Atlisco, Puebla. Sí, hemos estado ahí comiendo cecina en el mercado Benito Juárez. Yo he estado ahí 2 o 3 veces. Me encanta su ciudad. Sí. Y muchas gracias por dar el testimonio hoy. No, gracias a ustedes porque la verdad que trabajaron bastante duro en mi caso. ¿En qué año vino a este país, Luis? En el 1999. Wow, mucho tiempo. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen nacidos aquí? 4. ¿Son todos menores? No, ya tengo, las 2 muchachas ya son grandes. Ya son grandes, ok. Y los 2 pequeños. No tan pequeños, pero ya están. Ok. ¿Y usted estaba haciendo el caso de la cancelación de la deportación con nosotros antes, ¿no? Antes de que sea detenido por inmigración. Sí, así es. Y una vez más hay 3 condiciones. Número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, tener hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, haberse portado bien.
Pero para ganar el caso, tenemos que convencerle al juez que sus hijos menores de edad sufrirían muchísimo si tuviesen que ir a vivir con usted en México. Sí. Pero usted fue detenido. Ahora, cuéntenos un poquito. Vive en Pensilvania, ¿no? Sí, vivo allá. Okay. ¿Y fue detenido en Pensilvania? Allá mismo, sí. ¿En el trabajo o saliendo del trabajo? ¿Cómo fue? Iba para el trabajo. Iba para el trabajo. Sí. Entonces, ¿lo detuvieron en julio de 2025? Así es. Dijo? Sí, el 22 de julio. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido? Casi 4 meses. Oh, man. ¿Y estuvo detenido en Pensilvania mismo? Allá, sí, en Pensilvania. ¿Y qué tal fue la experiencia de estar detenido por inmigración? Muy mala experiencia, la verdad. ¿Sí? Sí, pero... ¿Por qué? En la forma de cómo lo tratan a uno. Sí. ¿Sí? Muy... ¿No le trataron bien? No, la verdad no. ¿Son muy estrictos, me dijo? Muy estrictos, sí. Yeah. ¿Y les insultaban o les gritaban? O? Sí, a veces sí. Por cualquier cosita, un detallito, lo castigaban a uno más que nada. Yeah. Sí. Wow. ¿Cómo le castigaban? Dándole a uno supuestamente un 24, lo encerraban a uno. O sea, solitario. No, en la misma celda de los otros compañeros, pero no podía uno salir afuera, sino que ahí mismo le daban la comida a uno ahí adentro. Sí. Pero bueno, lo que hicimos nosotros en la firma es pedimos al juez, porque usted ya tenía el caso sometido con nosotros. Sí. Ya tenía permiso de trabajo, ¿no? Ya. Ok. Lo que hicimos es pedirle al juez que nos adelante el juicio, o sea, la última corte del caso de Luis. Y lo hicieron, y tuvimos la corte final mediante video, por supuesto. El juez estaba en Newark, parece. Luis estaba en Pike County, en Pensilvania, y nosotros en nuestras oficinas aquí en New Jersey y en New York. Y hicimos el juicio y ganamos el caso de Luis. Y cuando uno gana el caso de la cancelación de la deportación, le dan al cliente la green card permanente, la residencia permanente. Y la otra gran ventaja es que ese cupo anual, ese límite anual de 4,000 green cards al año en casos de cancelación de la deportación, no aplica cuando la persona está detenida. Entonces, Luis va a tener su green card en las próximas semanas, porque él salió de la prisión con la green card aprobada por el juez y no tiene que esperar años para que le den la green card. Va a tener ahora en enero o febrero, me dijo. Sí, así es. Y de hecho Luis me dice que va a regresar para darnos una segunda entrevista cortita para mostrar la green card a la cámara. Sí, primero ¿Así es? Así ¿Me es, promete? Dios. Sí, claro que sí. Ok. Su hermano, ¿cómo se llama el hermano? Martín de Jesús. Martín de Jesús. También está haciendo el caso de la cancelación de la deportación. Así es, también. Pero usted no le detuvieron, los de inmigración. No, ni quiero. Gracias a Dios. ¿Algunas palabras a Luis o Martín que quieran decir? ¿No? Lo que les salga del corazón, lo que quieran. Pues estoy agradecido por el caso de mi hermano. Fue muy fuerte de parte de mí. Yo estaba enfrente buscando papeles, buscando todo lo que se pudo. Sí me dijeron que usted fue muy... nos ayudó muchísimo. Sí. Fue muy fuerte, pero gracias a Dios se logró. Sí, así es. Primero está Dios. Y primero está, y luego está el grupo de abogados que trabajaron. Estamos segundos nosotros, primero es Dios. Dios está primero, segundo están los abogados, tercero estamos los que nos ayudamos. Y gracias a Dios, un equipo fuerte se logró. Gracias a nuestro Padre Dios. Gracias, Martín. Se lo dije a la abogada, Estefanía Linares, y le dije, gracias a Dios y gracias a ustedes, que Dios les dio la sabiduría. Gracias, Martín. La inteligencia de cómo manejar y llevar el caso. Hablé con Dios y dije, el caso está en sus manos. Y bueno, gracias a Dios, escuchó y hizo el trabajo. Pero gracias a cada uno de los que están aquí, incluyendo a mi esposa.
Eso es todo. Se lo agradezco de corazón. Gracias, Martín. Y gracias, Luis. Y Sí. quedamos a la espera del segundo capítulo. Sí, yo estoy agradecido también con mi hermano y con usted también, con el equipo de abogados que son muy buenos. La verdad que luchan bastante por uno. Gracias. Y cuando ya viaje a Puebla, nos trae tacos árabes de vuelta. Sí, primero Dios. Sí le Que gusta a así mi sea. esposo. Y a mí también. Muchas gracias. Gracias a usted también. Necesitas un abogado de donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado de donde Yuman, Madeo y Seguir luchando Fasano. por los demás. Si necesitas Gracias a usted un también. abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos, amigas, en el primer segmento legal hablemos de un par de cosas que ocurrieron durante el 2025 que son muy malas, por supuesto, para los inmigrantes. De hecho, la mayoría no son nuevas leyes, de nuevos reglamentos que ha hecho el gobierno de Donald Trump, no son buenas para los inmigrantes. Una noticia reciente que es bastante mala es que el gobierno de Donald Trump acaba de finalizar el parol humanitario de la reunificación familiar. Esto es terrible. Esto benefició mucho a personas de 7 países que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Haití y Cuba. Y mucha gente, cientos de miles de personas vino en los últimos años para pasar aquí en Estados Unidos los últimos 3 años de la petición familiar. Y eso logró que muchas familias se reunifiquen. Por supuesto que estas personas fueron vetted, como dicen en inglés, o sea, fueron analizadas cabalmente en los consulados americanos en esos países, antes de poder venir acá. Por ejemplo, una persona que tenía récord criminal no podía venir. Pero el gobierno de Donald Trump argumenta que vino mucha gente que abusaron del programa y que esta reunificación familiar puso en peligro la seguridad del país. Me parece un argumento completamente absurdo, sobre todo cuando este gobierno ha perdonado a criminales que tenían incluso sentencias de décadas. Entonces me parece no solamente discriminatorio, sino también hipócrita del gobierno actual. Pero en Yuman, Madeo y Fasano siempre estamos buscando soluciones. No solamente quiero hablar de los problemas, sino más importante aún, es mucho más importante tratar de encontrar una solución a cada problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente de estos 7 países? Porque les dieron solamente hasta el 14 de enero de este año. Solamente nos queda un par de semanas más y dicen que tienen que irse si no tienen una aplicación pendiente, una aplicación de la Green Card, con un formulario que se llama I-485. Bueno, primero que nada, hablemos de los cubanos. Los cubanos están muy bien porque tenemos el Cuban Adjustment Act, una ley que fue hecha en la década de los 60s, que dice que toda persona de Cuba que fue admitida a este país, bajo palabra incluso, y tiene más de 1 año en este país, aplica directamente para la Green Card. Puede llenar directamente el formulario I-485. Entonces ellos también, los cubanos. El resto de países, si usted tiene un familiar inmediato,
por ejemplo, un esposo o esposa o hijo o hija mayor de 21 años que es ciudadano americano o americana, hagamos que le pidan a usted lo antes posible ese familiar. Según inmigración ya es muy tarde, pero para mí nunca es muy tarde. No olvidemos que ustedes vinieron legalmente a este país, fueron admitidos bajo parole. Entonces, si tenemos el familiar y no se ha metido todavía la aplicación de la Green Card, hay que hacerlo lo antes posible. Y si usted no tiene una aplicación pendiente o no tiene quien le pida, entonces lo que tenemos que hacer es lo antes posible un caso de asilo. Un caso de asilo para ustedes. Sobre todo, bueno, todos esos países califican para el asilo. Por ejemplo, Haití o Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso Ecuador. Nosotros hemos hecho muchos casos de asilo y hemos ganado muchos casos de asilo para ecuatorianos y ecuatorianas en Yuma, Madero y Fasano. Y el resto de personas quieren que se vayan. Si no tienen nada pendiente en inmigración, quieren que las personas que vinieron de esos 7 países con la reunificación familiar, si no tienen nada, tienen que abandonar el país. Me imagino que mucha gente va a tener que irse, pero antes de irse tiene que hacer la consulta. Esto es imperativo, es obligatorio. Tiene que hacer la consulta con nosotros en Yuma, Madero y Fasano lo antes posible. Entonces llamen al 877-797-8626 o si prefieren, comiencen también ahora mismo. Tome el teléfono en su mano, póngalo en cámara, apúntalo aquí los códigos QR y nos vemos muy, muy pronto. No olviden, ya no es el momento. En estos días, ya pasaron los días en que puede ser su caso con personas que no son abogados. De aquí en adelante, esto es con abogados de inmigración. Todo caso de inmigración tiene que ser hecho con abogados porque los casos de corte de inmigración se han aumentado, se han incrementado exponencialmente y ahí solamente pueden intervenir abogados de inmigración. Nos vemos muy, muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos, amigas, a continuación mi socio Ray Fasano nos explica 2 cosas en más detalle. Número 1, ¿qué estamos haciendo los abogados de inmigración con respecto a esto del tercer país seguro que están enviando cuando niegan un caso de asilo o quieren enviar a las personas a otros países al cual no pertenece la persona? Por ejemplo, han querido enviar a gente incluso al África, a personas que son de Latinoamérica. ¿Y qué estamos haciendo para evitar eso? Y número 2, ¿qué estamos haciendo los abogados de inmigración de Yuma, Madero y Fasano para evitar que los jueces nieguen un caso de asilo en la primera corte? Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Human, Madeo y Fasano. Recently, you may have heard in the news that if you go to immigration court, you could be deported to a third country. Y tal vez han escuchado que están deportando a algunas personas a terceros países, a países tales como El Salvador, Honduras y también tan lejos como África, a un país que se llama Uganda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Los abogados de inmigración tenemos que preparar aplicaciones de asilo que demuestran no solamente que la persona teme regresar a su país de origen, sino que teme también ser enviado o enviada a ese tercer país, a ese otro país. Now, this is super important. If you have a lawyer now, Ahora, esto es súper importante. Si ustedes tienen un abogado que no está al tanto de esto, ustedes tienen que informarle a ese abogado sobre esto. the New York Times has an article from about a week or 2 ago. Hace una semana salió un artículo en el New York Times en el cual nos informaron que existe un memorándum interno en inmigración que dice que si la persona no es del continente africano, si no es africano o africana, no puede ser enviado o enviada a Uganda. So, if you had a case or you know somebody
that had a case for asylum in court. Entonces, si ustedes o alguien que ustedes conocen tuvieron un caso en la Corte de Inmigración y estaban peleando un caso de asilo y el caso fue negado y designaron a Uganda como el país al cual van a enviar a usted o a su conocido o conocida, y usted no es del África o la persona no es del continente africano, nosotros podemos hacer un motion to reopen, podemos reabrir el caso de asilo ahora y pelearlo otra vez en la corte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Supongamos que usted es del Ecuador y designaron a Guatemala como el país al cual van a enviar a usted. Tenemos que asegurarnos que usted tiene evidencias de cómo sería tratado usted si le envían a usted a Guatemala, donde usted no tiene ningún familiar, usted no tiene vínculos familiares, no tiene ningún vínculo con ese país, no hay trabajo ahí para usted, y usted va a ser tratado de manera muy diferente porque no es de ese país. Y hay una doctrina muy importante aquí que se llama non-refoulement, que dice que usted no puede ser enviado o enviada a un país donde le van a hacer daño a usted. Y eso me lleva a otro punto. Nosotros tenemos que pelear estas decisiones que están haciendo los jueces en la primera corte cuando están pre-termitting, o sea, cerrando su caso de asilo. Una audiencia master en corte de inmigración es una audiencia preliminar en la cual usted comparece junto con muchos otros casos de ese día. Y tenemos que hacer lo que se llama pleadings, o sea, admitir o negar los alegatos en contra suyo que está haciendo inmigración. Y estas audiencias máster son antes de la audiencia individual. La individual es el día del juicio. En ese día usted presenta sus evidencias y su testimonio. Ahora, nosotros tenemos en este país casos precedentes, o sea, casos anteriores que son ley y que obligan a los jueces a dictaminar de cierta manera. Y estas decisiones, entre otras, son decisiones emitidas por la Corte de Apelaciones de Inmigración, que en inglés se llama Board of Immigration Appeals. Y hay decisiones que dicen que si la persona no establece un caso real de asilo en su aplicación de asilo, ese caso puede ser cerrado por el juez. Y si esa aplicación no establece un caso real de asilo, puede ser efectivamente cerrado por el juez en la primera audiencia master. Pero nosotros estamos peleando estas decisiones en la Corte de Inmigración. Nosotros estamos peleando con éxito porque estamos utilizando la doctrina de la confidencialidad. Las leyes y reglamentos federales en este país ordenan que todo caso de asilo es confidencial en Estados Unidos. Y yo me he opuesto en la corte, delante de varios otros abogados y con sus clientes, a que cierre el juez o jueza mi caso de mi cliente, diciendo que eso viola la confidencialidad del asilo. Y que estas decisiones del BIA, del Board of Immigration Appeals, ignoran estas leyes de la confidencialidad de nuestros clientes. Y que también viola las provisiones de la Convención para Refugiados de la ONU de 1951. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Esto ha vuelto locos a los fiscales y a los jueces en inmigración. And I have a source, and I can't reveal that. It's top secret. Y yo tengo una fuente confidencial, no puedo decir quién es, pero es una persona que tiene información de adentro de inmigración. But this is a person that's inside 26 Federal Plaza. De adentro de la Corte de Inmigración. Y esta persona me informó a mí que esto que yo estoy argumentando en la Corte, que estamos argumentando los abogados de Yuma, Madej y Fasano, no solamente fue distribuido con todos los jueces de inmigración, sino que llegó hasta la sede de las Cortes de Inmigración en Washington, D.C. Esto que yo estoy peleando, estamos peleando nosotros, las decisiones de los jueces de cerrar antes los casos de asilo en la primera audiencia. Y están muy preocupados de qué es lo que va a pasar una vez que esto llegue a las Cortes Federales, porque esto va a, esperamos, eliminar los abusos que están dándose actualmente, las violaciones del debido proceso, la falta de la ley y el orden en las Cortes de Inmigración, y cómo está lastimando a todas las miles de personas que están aplicando para asilo. Hasta muy pronto, feliz año nuevo 2026, nos vemos muy pronto, haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren pueden apuntar los teléfonos en cámara a los códigos QR. Hasta muy pronto, muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madej y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madej.
Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman regresa en un momento. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que este año que viene, 2026, sea un excelente año. Bueno, ya estamos en el 2026, pero esperemos que paren las deportaciones, o por lo menos que disminuyan las deportaciones, y que algún día muy pronto tengamos una reforma migratoria que ayude a las millones de personas que tienen mucho tiempo aquí, que han trabajado, que han pagado impuestos, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Seguiremos luchando por ellos, por ustedes siempre, en Newman, Madeo y Fasano, por supuesto. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. También estamos en redes sociales, por supuesto. En Facebook es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal, visítenos por favor, suscríbase ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, su servidor que soy yo. Y también estamos en TikTok, en HumanTik, y también tenemos un podcast que hacemos hablando de inmigración siempre. También se llama Hablando de Inmigración. Haga ya la consulta con nosotros. Si tiene algún familiar detenido, hemos sacado ya a docenas y docenas de personas. Saquemos a su familiar también, a su conocido, de la detención de ICE con una fianza. Califican ahora para fianza la mayoría de inmigrantes. Entonces, haga ya la consulta con nosotros al 877-796-8626. O si prefieren, pueden apuntar los teléfonos en cámara a los códigos QR que están en la pantalla. Así hasta la próxima edición. Nos vemos muy, muy pronto. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.